Aleluya. Entonces iniciamos este tiempo tan hermoso que tenemos de poder compartir la palabra del Señor y poder llegar a sus hogares a través de este medio. Y nuestros hermanos que hoy estamos congregados en este lugar, ha sido una bendición, y es una bendición siempre reunirnos y poder saludarles enmascarados pero contentos. Amén. Aleluya. Vamos a estudiar la palabra del Señor. Hoy terminamos de estudiar el libro de Esdras, después de un tiempo de venir estudiando, pero considero que de aquí, de este último nombre que vamos a ver hoy, vamos a arrancar otros temas, otra nueva serie, para hablar acerca de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? La iglesia de Cristo. ¿Cómo debe ser edificada la iglesia? Y surgen las preguntas inmediatamente. ¿Soy yo parte de la iglesia? ¿Por qué digo que soy parte de la iglesia? Estoy viviendo, y vamos a hablar de eso hoy, estoy viviendo de acuerdo a mi vocación, esa vocación con que fui llamado. Mis amados hermanos, la palabra del Señor es para oír y obedecer, confiar y esperar. Santiago dice, tenemos que ser prontos para oír, tardos para hablar, tardos para airarse. Santiago es uno de los hombres que se cree que es uno de los hombres que tenía más madurez espiritual. Este hombre nos dice unas verdades, ahora sí que inspirados por el Espíritu Santo, estos hombres, y queda en la palabra del Señor para nuestra edificación. Ahora, Esdras capítulo 10, versículo 43, por favor. Quiero que esté cómodo, quiero que estemos atentos a la palabra del Señor y que Dios pueda hablar a nuestras vidas. Y de los hijos de Nebo, Jehiel, Matatías, Sabat, Sebina, Jadaú, Joel y Benaía. Benaía es el último de los nombres mencionados en el libro de Esdras, que se paró creyendo la palabra de Dios, que escuchó cuando Esdras dijo, tiene que despedir a sus esposas extranjeras, porque vamos a adorar al Señor y no puede haber ningún extranjero. Las personas no nacidas de nuevo no pueden adorar. Por más que usted le eche puya, no pueden adorar. No saben adorar, no reconocen a Dios. Ahora aquí está Benaía, y Benaía significa Jehová ha edificado. Yo quiero que entendamos esta parte, que Dios hizo un plan desde antes de la fundación del mundo. Dios no en un momento se le sale algo y dice, bueno, ahora se me vino una idea, se me ocurrió algo maravilloso. No, Él está bien planeado todo. Como usted y yo planeamos nuestra semana, día lunes, 5 de la mañana oración, 6 de la mañana baño, 7 de la mañana desayuno, 7:30 en la combi, 8 en el trabajo, ¿verdad? 10 de la mañana en el culto, parado firme. Ahora, Benaía significa Jehová ha edificado. La obra no es nuestra, la obra es de Dios. ¿Usted es parte de la obra de Dios? A ver, ¿y los demás no? ¿Usted es parte de la obra de Dios? Vamos a ver si es cierto. La iglesia somos todos aquellos que hemos nacido de nuevo. La escritura dice, 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en ¿quién? En Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Estas criaturas nuevas que hoy puedo ver en esta mañana deben de tener ciertas características como nuevas criaturas. Alguien levanta la mano y dice, sí, hermano, bendecido, prosperado y victoria. Por ahí está mi hermana que echa lumbre. Pero vamos, bendecido, prosperado y en victoria. Es cierto, pero no como se ha entendido.
como se le ha dado la interpretación. Bendecido, prosperado en victoria, pero con una mente terrenal, animal y diabólica. No, eso no es buena interpretación esa. Si usted cree que Dios lo ha llamado, decíamos la semana pasada, para mejorar su vida, para acomodar su vida, estamos engañados. Hemos sido llamados y hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Qué rasgos debe tener? ¿Qué características debe tener esta nueva criatura de 2 de Corintios 5:17? Inmediatamente cuando el niño sale del vientre de la madre, lo primero que pide el niño son vacaciones. ¿Verdad que no? Pide comida. Tiene hambre. Y comienza a llorar, y hay niños que viven, ya nacen un poco estresados, ¿no? Que hasta rojos se ponen, o si son morenitos cambian de color, pero se ponen enojados que mamá no les está dando su alimento a tiempo. Pero tiene hambre y llora. Ese bebé al comer crece. Escuche, madura. Va un niño, un adolescente, un joven, va hacia la madurez. Se le olvidó que fue niño. Escuche, un cristiano debe tener esas características. Debe tener hambre de la palabra del Señor. Porque la palabra de Dios es la única que lo va a llevar al crecimiento, a la madurez. Si no tenemos hambre por la palabra de Dios, no podemos crecer sanamente. No podemos desarrollarnos. No puede estar la palabra de Dios en nuestros corazones. Ahora, un cristiano que tiene hambre de la palabra de Dios es un cristiano que pasa tiempo en oración. La oración en el cristiano va a producir en él pasión hacia Dios. Buscarle, amarle. Ahora, como resultado de que está comiendo la palabra, de que está orando y que está produciendo pasión hacia Dios, escuche, el resultado se ve en la comunión unos con los otros. Aleluya. En la comunión con la iglesia. El amor fraternal. Si esto no hay en nuestros corazones, tenemos que meditar y pedir al Señor en qué estoy mal. ¿Qué está pasando en mi vida? Señor, a mí me preocupa. Porque yo digo que oro, yo digo que leo, yo digo que tengo pasión por buscarte, pero cuando se trata de manifestar el amor fraternal, ¿te lo lleva, Señor, o te lo mando? Ya no lo aguanto, ya no lo soporto. ¿A quién estás orando? ¿No será que tienes todavía al Buda guardado ahí, te estás inclinando ante él? ¿No será que tienes la madre de algunos mexicanos todavía que le pides? Mis amados hermanos, cuando alguien tiene un dolor de cabeza y se toma un paracetamol, considero que en 10 minutos comienza a ver mejoría. Si se toma 2 de 500, más rápido. Si se toma 4, puede que termine en el hospital. Pero hay un resultado. Si nosotros hemos nacido de nuevo, tenemos hambre de la palabra, pasamos tiempo en oración, eso nos lleva a tener pasión por el Señor. Ahora, esto da como resultado el amor fraternal. Amad a vuestros enemigos. Segundo libro de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Vamos a leer qué dice la Escritura.
Segundo libro de Tesalonicenses, capítulo 2. Lo leamos del versículo 1 para comprender mejor. ¿Lo tiene usted? Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, ¿cuántos esperan al Señor? Amén. Os rogamos, hermanos, les suplicamos, hermanos, ponga atención, por favor, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, que habéis creído, en que habéis escuchado la palabra de Dios. Ni os conturbéis ni por espíritu ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Versículo 3. Dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición. Ojo aquí, antes que Cristo venga a la tierra por su iglesia, ¿qué se va a manifestar? ¿Y qué es la apostasía? Apartarse de la verdad. Escuche, por favor. Segunda de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Esta nueva criatura tiene hambre de la palabra. Esta nueva criatura pasa tiempo en oración con el Señor. Pues eso produce pasión en su vida y lo manifiesta en el amor fraternal. Pero escuche, apostasía es apartarse de la verdad. Apostasía es dejar de hacer, dejar de tener interés. Yo no puedo comprender hasta el día de hoy cómo personas dicen: fui cristiano, asistí a la iglesia, bautizado y rebautizado, confirmado. Yo no puedo entender cómo dicen esas personas: fui cristiano. No se puede dejar de ser cristiano. No se puede. No se puede decir: bueno, voy a tomar unas vacaciones, mi año sabático y... No, es que nunca naciste de nuevo. Necesitas nacer de nuevo. Mis amados hermanos, recuerde usted que somos llamados a vivir en la palabra, por la palabra. Ahora, viene la apostasía en el corazón y comienza a endurecer el corazón del cristiano. Pensemos que es nacido de nuevo. Pensemos que ha creído en el Señor, pero está endureciendo su corazón y eso le está estorbando para no crecer, para no madurar, para no avanzar. La apostasía, y dice más adelante, usted lo puede leer con calma en casa, y dice: y el espíritu del anticristo, dice, se está moviendo en este tiempo. Vamos a permitir que en nuestros corazones entre la apostasía, dejar de creer. Si Dios edifica su casa, su iglesia, tenemos que saber que hay normas que cumplir. Estamos bajo un nuevo régimen, bajo un nuevo reino, y ese reino es un reino celestial. Nuevas normas, como cada país tiene sus normas, y el ciudadano se tiene que someter bajo las normas, bajo las leyes de su país, para que él pueda vivir en paz. Cuando hablamos de la iglesia está fundamentada sobre la escritura, no sobre emociones, no sobre experiencias religiosas, no, sobre el evangelio. ¿Qué es el evangelio? Cuando hablamos del evangelio, significa buenas nuevas. ¿Cuáles son las buenas nuevas que Cristo vino a predicar? Que
Las buenas nuevas es que el Hijo de Dios vino a pagar por nuestros pecados. Juan 3:16 dice: de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo para perdonar nuestros pecados, y por medio de él pasamos de muerte a vida. El hombre en sus obras nunca puede alcanzar el perdón de sus pecados, ni haciendo misas, ni indulgencias, ni peregrinaciones. Nunca va a alcanzar el favor de Dios si no es a través de creer en Cristo Jesús. Romanos dice que la fe viene por el oír, y el oír palabra del Señor. Entonces el Padre envió a su Hijo a nuestro rescate. Nadie viene al Padre si no es por Jesús. Esa es la buena nueva. Esta es la mejor noticia que el hombre puede escuchar: que hay un Salvador, que hay alguien que vino a pagar por sus pecados. Esa es la mejor noticia que podemos recibir como seres humanos. Ahora, después que hemos recibido nosotros a Cristo en nuestros corazones, comienza la vida del cristiano. Y de aquí en adelante, ya como hijos de Dios, como lavados con la sangre de Cristo, vamos a acatar nuevas reglas, nuevas normas, nuevas leyes. Pero escuche, aquí el asunto es que será por amor. Aleluya. Y esto es glorioso, porque no será una carga, no será pesado. Jesús mismo dijo: mi carga es ligera, mi yugo es fácil. Jacob quería a Raquel por esposa. ¿Cuántos años trabajó Jacob por Raquel? ¿Cuántos? No, ¿cómo va a trabajar 7? El hermano ya se fue mucho, 21. 14 años trabajó. 7 por Lea, su suegrito del alma, le dio gato por liebre, y tuvo que trabajar otros 7 años. Vaya que yo trabajé solo 5, ¿ah? Me fue bien. Vaya. Escuche aquí. Jacob trabajó 14 años por tener como esposa a Raquel. Pregunto, ¿fue una carga para él? ¿Fue algo pesado? ¿Otros 7 años? Mejor me voy. No, fue un deleite. ¿Es pesado para ti el evangelio? ¿Te es una carga obedecer? ¿Te es una carga someterte a la palabra? ¿En qué área de tu vida te es pesado obedecer? Ahora, quiero que nos demos cuenta cómo estamos viviendo, pero escuche, como iglesia, como el cuerpo de Cristo. ¿Estamos viviendo en rebeldía, en desobediencia? ¿O estamos sometidos en la palabra del Señor? Cuando a una persona le dices: por favor, pásame un vaso, y esa persona muy atenta va y te quiere ayudar a pasar el vaso, pero en su regreso se enreda con una cuerda, tropieza y cae. ¿Qué haces tú? ¿Le avientas el martillo? No, corres a ayudarlo, porque cayó. ¿Qué le pasó, hermano William? Para levantarlo, hermano William, ya usted sabe, ¿no? ¿Qué le pasó, hermano? Sí. Pero grandote, pero trata usted de meterle el hombro, a ver, si no con un cincho, pero se levante, ¿no? O algo, pues, hacer algo para que se levante. ¿O qué le pasó? Está usted interesado. Y usted se siente apenado, dice: no, hombre. Pero ¿qué tal si usted le dice que vaya por un vaso, y siempre que va lo quiebra? Se quebró. ¿Cómo, hermano William? Solo porque estás tú muy grandote.
Y siempre que le pide algo lo quiebra, no lo hace bien. ¿Qué es eso? Rebeldía. Cuando Dios nos pide algo, de pronto fallamos. Sí, porque somos humanos. De pronto flaqueamos y tropezamos. O trompezamos, pero la cosa es que llevamos. Pero escuche, pero nuestro corazón no está en hacer el mal. Nuestro corazón no está en ofender al Señor. Nuestro corazón está en obedecer. Pero en ese ir y venir de obedecer, resbalé. ¿Qué Dios hace de ese hombre? ¿Lo desecha? No, lo levanta. Lo levanta. Lo atrae hacia Él. Lo cura. Lo venda. El hermano ya vino vendado, ¿no? Escuche. Ahora, ese es nuestro Dios. Pero cuando hay rebeldía, entonces como padre que es Él, ¿qué está pidiendo a gritos? Disciplina. ¿Sí? Disciplina. Lo pidió. Dios no es malo y Dios no quiere darte. No. Dios quiere bendecirte, Dios quiere ayudarte, Dios quiere fortalecerte. Pero cuando permitimos que la rebeldía venga y entre a nuestros corazones, repito, ¿qué es rebeldía? Oír la palabra y no obedecerla. Aleluya. Muchas personas que ya están dentro de este reino de Dios continúan siendo rebeldes. Espero que no sea tu caso. El pueblo de Israel fue rebelde por 40 años. Y en el Salmo 95 dice Dios, este pueblo dice, fue rebelde estos 40 años. Yo estoy disgustado, estuve disgustado los 40 años con este pueblo. Nunca quisieron oír, nunca se quisieron someter, pero escuche, eso sí, pedían ver las maravillas y los milagros de Dios. Guárdame, cuídame, bendíceme, que no me falte, pero nunca quisieron someterse bajo la palabra de Dios. Ahí está el asunto. Y yo quiero que podamos ver que como iglesia somos llamados a caminar bajo la responsabilidad de obediencia. ¿Por qué no podemos entrar en el reposo? Lo leamos el Salmo 95 para tener entenderlo mejor. Salmo 95, versículo 5 en adelante. Salmo 95, vamos, el 6. Venid, adoremos y postremos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Está reconociendo a Dios. Versículo 7. Porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyereis hoy su voz. ¿Qué nos pide? No endurezcáis vuestro corazón como en Meriba. Nos advierte. No endurezcáis vuestros corazones como en el día de Masá, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, exigieron a Dios, pidieron a Dios que escuche algo en contra de la voluntad del Señor, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos, por tanto juré en mi furor que no entrarán en mi reposo. Esta fue la actitud del pueblo de Israel. Escuche, me probaron y vieron mis obras. Me probaron, bueno, queremos carne, bueno, queremos agua. Y todo eran muy exigentes y vieron las maravillas de Dios, como Dios les dio agua en el desierto, como Dios les dio carne. Pero nunca quisieron obedecer, nunca quisieron conocer los caminos de Dios. Entonces dice, juré en mi furor que no entrarán en mi reposo. ¿Habrá algún cristiano que no vive en el reposo de Dios? ¿Qué es vivir en el reposo de Dios? Oír, obedecer, confiar y esperar.
Mis amados hermanos, como iglesia tenemos que poner atención a lo que el Señor nos enseña, cómo debemos de caminar como hijos de Dios. Vamos, ¿por qué no podemos entrar en el reposo? ¿Por qué no podemos aprender a obedecer? ¿Por qué no podemos creer? ¿Por qué nuestra fe no puede madurar? Por la dureza que hay en tu corazón. Nadie puede decir de los que asisten a Centro Cristiano Agua Viva, nadie puede decir, hermano, es que nos entretienen en la iglesia y es un gran show y la verdad, hasta payasos. No, aquí no hay nada de eso. Tratamos de enseñar la palabra y para muchos es dura la palabra y para muchos golpea y para muchos ofende, pero eso no nos interesa. Es lo que está escrito. Mis amados hermanos, por la dureza de corazón, por la rebeldía, el pueblo de Israel nunca conoció, nunca disfrutó el obedecer al Señor. Solo querían ver las obras de Dios, milagros, bendición material. Ahora, analicemos cómo está siendo edificado nuestro corazón, nuestras vidas. Yo soy parte de la iglesia. Yo soy parte del cuerpo de Cristo. Él es mi Señor, Él es mi Padre. La base de mi obediencia está en la Escritura. Lo que menos quiero es vivir en rebeldía. Lo que menos quiero es desobedecer. Al contrario, oro para que el Señor me ayude, para que el Señor me dé entendimiento. ¿O es usted de aquellas personas que están buscando en internet qué es del Nuevo Testamento y qué es del Antiguo Testamento? Y salen peleando que el diezmo es del Antiguo y que el diezmo no y que no. Si no lo quieres dar, papadito, no lo des. Pero escucha, cuando la palabra de Dios dice algo, tenemos que obedecer y someternos a ella. No estemos cuestionando. No estemos cuestionando. Habla con acuerdo. Si tú no quieres diezmar y tú eres de las personas que no creen en el diezmo, ve y busca una persona que ha aprendido a obedecer en esa área y dime cómo está. Sí, y dime cómo está. A ver si está padeciendo, a ver si está mendigando, a ver si se vive quejando. Aún en la pandemia comió mejor que todos nosotros, porque ha creído a Dios. Qué importante es creer. Todo lo que hacemos, mis amados hermanos, es de fe, es para el Señor. Somos llamados a ser parte de la iglesia de Cristo. Dios no es que esté buscando tu dinero, Dios está buscando tu corazón. Y cuando tú entregas tu corazón, entregas todo. Cuando una joven o un joven se enamora, ¿qué dice? Voy a dejar a mi papá. Ay, papacito, no te quiero dejar. La verdad, no te quiero dejar. ¿Cuál? En la madrugada ya no amanece la chamaca. ¿Se da cuenta? Cuando amamos a Dios, ¿reservamos algo? No, cuando estamos buscando pretextos es porque en nuestro corazón hay rebeldía. No podemos entrar en el reposo de Dios. Ahora, dentro de este reino, decimos que hay normas que cumplir. Desde el principio Dios le dice a Adán lo que tenía que hacer. Adán, mira, yo hice todos los animales. Te toca ponerle nombre. Buscó su computadora Adán y comenzó a investigar cada animal y dijo, este le toca el nombre de león. Cuando usted mira a un león, dice, ¿qué nombre tan feo le pusieron al león? ¿Verdad que no? Usted dice, bien puesto el nombre. Y Dios le dice, ¿le vas a poner nombre al león? Cuando usted mira a Chetimis, ¿qué dice usted? Aquí está, cabal. Ahora, le vas a poner nombre a los animales, dice, y vas a cuidar el huerto. Y no vas a comer del árbol del bien y del mal. Hay normas que cumplir, hay responsabilidad. No somos robots, no. Ahora, consecuencia del pecado, de la desobediencia de Adán,
que toda la raza humana cayó en pecado. Adán, representando la raza humana, trajo abajo todo. Fue sacado del jardín y comenzó el caos, el pecado. Por un hombre entró el pecado, pero la buena nueva es que por un hombre entró también la salvación. Y tenía que ser hombre, Jesucristo. Ahora, Mateo capítulo 4, versículo 17. Jesús viene hablando, y recuerde usted que quien edifica la iglesia es el Señor, no somos nosotros. Y la primera palabra que utiliza el maestro, el dueño de la iglesia, está en Mateo 4, versículo 17. ¿Lo tiene usted? Dice la escritura: después, desde entonces, comenzó Jesús a predicar y a decir, léalo en voz alta como dice: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Escuche, el reino de los cielos se ha acercado. El gobierno de Dios se acerca al hombre. Y no porque el hombre lo merecía, no, sino por la grande misericordia de Dios. Ahora, para entrar en ese reino se necesita arrepentimiento. Arrepentimiento significa cambiar de dirección. Iba al lado sur, ahora voy al lado norte. Caminar en sentido contrario donde iba. Eso significa arrepentimiento. Ahora, cuando yo me he arrepentido y he reconocido a Dios en mi vida, hay nuevas reglas, hay nuevas normas dadas por Dios. Y escuche, y aquí es donde tengo que aceptar voluntariamente esas reglas. Pero escuche usted, por favor. Aunque es por amor, tiene responsabilidad. En ocasiones se nos olvida esta palabra, responsabilidad. El matrimonio es por amor, pero tiene responsabilidad. Dirán las hermanas, uff, y qué responsabilidad. Y algunos dirán, ya me quiero quitar de esta responsabilidad. No seas cobarde. Es por amor, pero tiene su responsabilidad. De poder proveer, de saber, tenemos que trabajar para proveer a la casa. El Señor nos llama al arrepentimiento porque íbamos en un camino totalmente equivocado. Y quiero que vayamos comprendiendo este principio para poder entender, amados hermanos, lo que significa ser parte de la iglesia. No solamente es yo me apunto, yo quiero, no, muchos son los llamados, son pocos los escogidos. Que usted y yo tengamos convicción de la obra que Dios está haciendo en nuestras vidas, no olvidando nuestra responsabilidad como cristianos. El hombre que no conoce a Dios no entiende de responsabilidad en Cristo Jesús. Para él es una locura el obedecer, el someterse, el morir, el ceder. Es una locura porque no lo entiende. La palabra de Dios es para los hijos, para los lavados con la sangre de Cristo, para aquellos que creen, para aquellos que en sus vidas, escuche, han nacido de nuevo. Se ha hecho manifiesta la palabra de Corintios 5:17. Por lo tanto, la palabra para mí significa mucho, es lo máximo, es lo que todos los días anhelo, obedecer, someterme a ella. Porque el mundo oye la palabra de Dios y no causa nada en él. No causa nada.
En la Biblia habla de un hombre que al escuchar una noticia se puso triste. Se le fue el apetito, como usted comprenderá. Y tenía miedo que el rey se diera cuenta que estaba preocupado y lo reflejaba en su semblante. Estamos hablando de Nehemías, el copero del rey. Antes que el rey tomara el vino, Nehemías era la prueba. Si Nehemías no caía, entonces el rey pedía otra copa. Siempre. Nehemías está entonces viviendo muy cerca del rey. Mucha confianza, con un buen sueldo, un buen trato como persona. Vivía en el palacio. Pero de pronto le llega una noticia y viene tristeza a su corazón. Y de pronto el rey lo mira y dice: ¿qué tienes? El rey lo vio preocupado y le dice: tu semblante está reflejando tristeza, angustia, dolor. ¿Qué tiene, Nehemías? ¿Acaso hay algo oculto que no quieras revelarme? Nehemías le abrió su corazón y le dijo: mi señor, recibí una noticia terrible de mi pueblo. Está totalmente destruido. El muro no existe. El templo donde se adora está destruido. Le dice el rey: ¿qué quieres, Nehemías? Quiero que me des cartas para poder llegar a ese lugar, a Jerusalén, y restaurar el templo para adorar a Jehová. Ahora, esta noticia lo llevó a renunciar del trabajo que tenía Nehemías. Renunció de su comodidad para ir y trabajar como un peón en Jerusalén. Nehemías no era arquitecto ni albañil, no, pero dice: con mi pico y mi pala algo voy a hacer. Ahora, yo quiero que vea, esa noticia le cambió la actitud a Nehemías. Y esa noticia lo llevó a renunciar a su comodidad, a renunciar a lo personal, para edificar el templo del Señor. Cuando entiendes que Dios te ha llamado y que fuiste elegido desde antes de la fundación del mundo, ¿estás dispuesto a renunciar a todo lo que se le llama vanidad, basura? Amados hermanos, pero es que, no hay es que. Nehemías no dijo: bueno, si el rey me da dinero y me llena los bolsillos, entonces me voy. Si me da mi sueldo un año adelantado, me voy. No. ¿Qué actitud estamos tomando al de Dios? Una zorra va a tirar ese muro. Nos produce en nosotros un ese pueblo y eran judíos, pero no pasaba nada en ellos. ¿Cuánto tiempo llevas oyendo la palabra de Dios y no causa nada en ti? Sigues con la misma rebeldía, la misma caminar en obediencia a su palabra. Sigue buscando tu comodidad personal. De modo que si alguno está
Y lo que tú le llamas amor es un amor fingido, porque todo lo que no viene de Dios no sirve. Mis amados hermanos, es para ti más importante tu comodidad, tu persona, tu reputación, que hacer que el templo estaba destruido. ¿Cómo está tu templo? ¿Cómo está tu vida? ¿Está siendo edificada en la verdad, en la palabra de Dios? Eso tenemos que meditar. Mis amados hermanos, no por venir a la iglesia somos salvos, no por venir a la iglesia crecemos, no. Cuando oímos, cuando obedecemos, cuando confiamos y cuando esperamos en Él. Entonces es ahí donde la palabra de Dios es parte de nuestras vidas y produce un cambio, se manifiesta. No quiere renunciar a nada por el Señor, quiere seguir haciendo tu voluntad. Estás aquí, bueno, porque mi mamá me dijo y no quisiera venir. Él está edificando tu vida. Tiene que haber una evidencia. La obediencia. La iglesia en nuestros tiempos, tal parece que lo más importante es impresionar al ojo humano de lo que se hace basado en esfuerzos. Pero no somos llamados para eso. Marcos capítulo 13. Miremos algo tan importante, tan simple, y a veces lo leemos y lo pasamos por alto, pero hay una gran enseñanza. Marcos capítulo 13, versículo 1. Marcos 13:1. ¿Lo tiene usted? Dice: saliendo Jesús del templo, le dijo a uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Nosotros que somos de provincia vamos a una ciudad, a nuestra capital, y nos asombran los edificios, ¿va? Y este se me va a venir encima. Y miramos para todos lados. Estamos admirando la arquitectura, ¿no? Aquí uno de sus discípulos le dice: Maestro, mira qué piedras. Para que dijera eso este discípulo, ¿cree usted que era una piedra cualquiera? No. Y le dice: mira, maestro, qué edificios. Los discípulos estaban impresionados en el edificio, pero el maestro no estaba impresionado en el edificio. Este templo le llevó 46 años para construirlo. Utilizaron piedras enormes de 2 a 8 toneladas. Y había una piedra principal en el templo que mide 15 metros de largo, 3 metros de alto, 3 de ancho, y se calcula que pesa alrededor de 570 toneladas. ¿Cómo lo movieron esa piedra? Sin ayuda de maquinaria moderna. Por eso para el judío era lo máximo. Los discípulos, muy impresionados por las piedras, que fue la gloria de los judíos. Miremos qué dice Mateo 24:2. Regresemos tantito. Mateo 24:2. Cuando Jesús salió del templo y se iba, y se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo, en la misma escena de Marcos 13. Respondió Jesús y le dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Jesús claramente les dice que ese edificio no era lo más importante. Ese edificio, por muy pesadas las piedras, dice, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada.
El Señor vino a edificar a su iglesia. No se trata de lo que el mundo puede admirar o de lo que el mundo le llama éxito, no, sino de la obra que Dios está haciendo de una manera personal en nuestras vidas. No se trata, hermanos queridos, de números, sino de edificar los corazones conforme a la palabra de Dios. Los judíos estaban orgullosos del templo y de cómo se construyó. El Señor les dijo claramente: no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Vino Tito, un hijo de un emperador, y acabó con todo. Se cumplió la palabra de Dios, pero la iglesia permaneció. Lo que tus ojos ven se puede terminar. Hoy está, mañana deja de ser. Pero escuche, la palabra en tu corazón permanecerá para siempre. ¿Qué dice Primera de Corintios capítulo 1, versículo 4, por favor? Pablo, hablando aquí a los corintios, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, como todos los que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros de nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Versículo 4. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Ahora, ¿cómo era la iglesia de Corinto? Era una iglesia muy emocional, un poco desordenada. Pero mira cómo Pablo habla a los corintios y dice: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. La iglesia no se puede sostener sin la gracia de Dios. Sin la gracia de Dios, el cristiano no puede permanecer. Por eso nuestra fuente de energía es Dios. Y tenemos que conectarnos y tenemos que alimentarnos todos los días. Cada día trae su propio afán. Hoy estás animado y buscando al Señor, y hoy dices: voy a buscarle al Señor, y qué bendición. Pero el día de mañana puede venir a tu vida una situación difícil para desanimarte, familiar, económica, personal, emocional. Pero es ahí lo que la Escritura dice: tenemos que permanecer en Él, la gracia de Dios. Tengo que buscar conectarme a mi fuente de energía, que es Dios. Antes de que hable, antes de actuar, voy a decir: Señor, enséñame. Mira, en esta situación en que estoy, no comprendo, ayúdame. No quiero apartarme, quiero permanecer en ti. El Señor te va a iluminar. El Señor va a poner las personas que te van a ayudar, que te van a apoyar en el tiempo de Dios. Dios es fiel. ¿Cuántos creen eso? Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Fuimos enriquecidos como iglesia en Él. Aquí está hablando, mis amados hermanos, de lo espiritual. Fuimos enriquecidos, dice, en toda palabra, ciencia. El Espíritu nos da la capacidad para poder entender como iglesia los misterios de Dios. Versículo 6. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Escuche, el testimonio que está en nuestros corazones es un testimonio que viene del Espíritu Santo. ¿Por qué usted está aquí? Bueno, el pastor me fue y me convenció y me dijo que si yo asisto a la iglesia me va a dar mi canasta de despensa. Es que el que llega, los primeros que llegan reciben su canasta. ¿De dónde está viniendo la motivación? ¿De Dios o de lo terrenal? Estamos engañando a la gente. Yo quiero que vea eso. No hagamos obras, no, para llevar a la gente al infierno. No, le enseñemos la palabra de Dios, a depender de Dios, a caminar en obediencia, en sujeción a la palabra. Por eso dice el versículo 6, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. 8,
7, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. De tal manera que no te falta absolutamente nada. Deja de estar buscando algo de Dios fuera de su palabra, fuera de Dios mismo. Simplemente camina en obediencia para desarrollar carácter de Cristo. Hermano, pero esta palabra a mí no me cuadra. Lo leamos una vez más. Del versículo 4. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios. Es una iglesia que está viviendo la gracia, en la fuerza, en la capacidad de Dios. ¿Está usted recibiendo la gracia, la capacidad de Dios? Que nos fue dada en Cristo. Usted y yo decimos que estamos en Cristo. Porque todas las cosas en Él fuisteis enriquecidos en Él. Estoy bendecido. ¿Cuántos bendecidos hay aquí? Amén. Estoy bendecido en Él y en toda palabra y en toda ciencia. Pero es que, hermano, yo no le entiendo la palabra. Pero es que, ¿dónde está tu corazón? ¿Dónde has puesto diligencia? Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, el Espíritu mismo en nosotros nos convence. Cuando un hombre te convence, a la vuelta de la esquina te va a desanimar. Pero cuando el Espíritu Santo trae convicción en nuestras vidas, podemos permanecer firmes. Por eso nuestra motivación tiene que ser Dios. Tiene que ser Dios. Cuando el joven dice, bueno, yo voy a la iglesia para buscarme una novia, estás en el lugar equivocado. Y hay de ti si sacas una oveja, lobo, te vamos a buscar. Como David, ¿verdad? No, aquí no estamos para buscar. No, Dios, si tú buscas al Señor, si tú oras al Señor, Él te va a dar la persona que es para ti. Amén. Aleluya. Amén, dicen los varones y los jóvenes, ¿qué? Qué importante es aprender a depender de Dios. Y en cualquier problema que tengamos o necesidad que tengamos, tenemos que ir al Señor. Mis amados hermanos, como iglesia tenemos que aprender a depender del Señor. Versículo 8. El cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Aleluya. Él va a cumplir esta palabra. Sí, Él es fiel. Pero quiero que vea esto en nuestras vidas. ¿Por qué esta palabra no se cumple en mi vida? Porque escuchamos la palabra y no queremos renunciar, como lo hizo Nehemías. Mateo 24 nos habla acerca de las señales que van a acontecer en los últimos tiempos. Y lo primero que Jesús dice: vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, soy el ungido, yo tengo la unción, yo tengo el poder, yo tengo la solución para tus problemas. En nuestros tiempos ya hay muchos. Es una clara señal de lo que estamos viviendo. Escuchamos muy a menudo esas palabras. Ven y recibe tu milagro, ven y recibe la unción, ven y recibe la doble unción, el manto sagrado. Y dice la Biblia, y a muchos se engañarán. Entonces no nos asustemos cuando podamos ver multitudes de gentes corriendo tras esos pseudos profetas, pseudos apóstoles. No, ya está escrito. ¿Cuántas personas están metidas en esos lugares? Porque viven engañadas por un hombre que les dijo que tenía el poder, que tenía la piedra mágica, que tenía el diamante. No. Nuestro Dios puso, escuche, en manos del hombre edificar la iglesia. No.
Nuestro Dios no puso en las manos del hombre. Bueno, Chetito, échale ganas. Trata de edificar. No, ya lo hubiera destruido. Y a cualquiera de nosotros. No tenemos la capacidad. No. Escuche usted, Dios no puso en manos del hombre edificar la iglesia. Es algo terrible que podemos pensar que, bueno, yo necesito, o Dios está pidiendo de mi ayuda, de mi talento, Dios necesita de mis dones. No, para darle forma a la iglesia, no. Él dijo de una manera categórica: yo edificaré mi iglesia. Se acabó. Cuando el cristiano comienza a acomodar a su manera lo que la escritura dice, será un cristiano inestable, emocional. En la Biblia nos enseña la vida de algunos hombres que creyeron ser parte de Dios en sus conclusiones muy personales. Pedro, el apóstol Pedro, un pescador, judío de nacimiento, nunca había comido chicharrón, animales inmundos. No había comido. Cumplía con las reglas, con los requisitos de la religión judía, porque no era ni cristiana ni el evangelio. Ahí el hombre había hecho su propia religión. Y se sentía bien Pedro. Se sentía completo, satisfecho por sus obras que hacía. Vino Jesús, ojo aquí, y lo llamó. Y aún se sentía óptimo, se sentía muy bien. Dijo, ¿cómo que no? Sabía que me iba a llamar, mira. El Señor tiene muy buen ojo que me llamó. No, yo voy a hacer su guarura, yo voy a estar pendiente de mi maestro. No, me llamó. En el transcurrir, Dios le fue enseñando poco a poco qué había en su corazón. Y para esto Dios permitió que un día le dieran una zarandeada buena. Pedrito, me pidieron para zarandearte. Y sabes, veo que lo necesitas. Después de la zarandeada lloró amargamente. Se dio cuenta que como había vivido, que como había caminado en su propia religión, no servía para nada. Se acercó a la luz. Bueno, él se sentía orgulloso de no comer chicharrón y estaba lejos de Dios. No era como él pensaba. Pero después del proceso, Pedro se arrepintió y comenzó a caminar en obediencia a la palabra. ¿Habrá algún Pedro arrepentido? La mujer samaritana, una mujer toda religiosa, sabía dónde se podía adorar. Los samaritanos decían en este monte y los judíos decían en aquel monte, y ella era una adoradora, traía la vestimenta. Según ella, era una buena mujer. Se acercó a la luz. Escuche, la luz sacó lo que había en su corazón. Se dio cuenta que vivía engañándose ella misma. Dame de esa agua. Terminó pidiendo de esa agua. Se arrepintió y fue a su comunidad y comenzó a predicar. He aquí un profeta, porque me ha dicho todo lo que yo soy. Se dio cuenta que vivía engañada. Se dio cuenta que en su religión, creyendo ella estar bien, estaba cada vez más lejos de Dios. Pablo, el apóstol, antes de conocer al Señor, creía estar bien y defendía a Dios según él. Y era, dice, celoso de la ley. Y se enojaba mucho que esos del camino estuvieran predicando al Nazareno. ¿Y quién es este Nazareno que resucitó? Y era puro cuento, decía Pablo. Y pedía cartas con las autoridades religiosas. Y le daban las cartas para entrar en los templos y matar a los cristianos. Cuando tuvo un encuentro con el Señor, cambió su mentalidad. Cambió de dirección su vida.
Él creía estar bien y aseguraba estar bien. ¿Cómo estamos nosotros viviendo como cristianos? Pedro decía estar bien. La samaritana decía ser la mejor mujer. Pablo decía, soy celoso de la ley, voy a defender a Dios, pero estaban más torcidos de lo que ellos imaginaban. ¿Cómo estamos edificando nuestras vidas? ¿Estamos edificando conforme a la palabra? Leamos por favor Efesios capítulo 4 para ya ir terminando. Solo estudiamos ese capítulo y ya nos vamos a dormir. Efesios capítulo 4 versículo 1. Aquí vamos a ir cerrando un poquito. Dice, yo pues preso en el Señor, Efesios 4:1, os ruego que andéis como es digno de vuestra vocación, con que fuisteis llamados. Ok, mire por acá. Pablo dice, yo preso en el Señor. Él sabía el significado de estar preso y de qué manera había estado preso él. Había experimentado en carne propia estar en una cárcel. Y dice, yo preso en el Señor. Quiero que vea esto por favor. Recuerde que nosotros somos el templo, somos la iglesia, somos el cuerpo de Cristo. ¿Podemos decir nosotros, yo preso en el Señor? Y animar a que otros caminen como es digno. Amados hermanos, yo preso en el Señor os ruego que andéis como es digno, que andéis de acuerdo a vuestra vocación. ¿Ah? Eso dice la Escritura. Podemos nosotros decir como iglesia, como parte del cuerpo de Cristo, yo estoy preso en el Señor, y animar a otros que caminen como es digno de vuestra vocación. ¿Qué significa esto? Avanzar a la madurez. Esto, mis amados hermanos, no es de niños. No, esto no es de niños. No es asunto de emoción. Es de obedecer, de someterse y de humillarse ante la palabra de Dios. Esto no es asunto de que yo mando y aquí se hace lo que yo digo. No, no. Es guardar silencio en obediencia a la palabra del Señor. Aquí el carácter tiene que ser derribado. Si hemos nosotros construido nuestro carácter como Nabucodonosor, que edificó una imagen y dijo que se tienen que postrar ante esa imagen, estamos totalmente equivocados si pensamos de esa manera. Caminar de acuerdo a nuestra vocación. Mi pregunta es, ¿qué vocación tienes? ¿Con qué vocación caminas? La vocación es la inclinación a una carrera. Hay jóvenes que les fascinan los números y se inclinan por una carrera que estudie los números. Otros jóvenes se inclinan a la medicina. Resultado, ¿verdad? Salen médicos. Que les gusta pelear, resultado, digo, defender, ¿verdad? Aquí está el hermano. Pero cada uno se inclina a algo. A mí me gusta leer y leer. Bueno, se inclina a la historia. O se mete de filósofo para terminar medio en la luna. Cuando somos llamados por Dios, por el Espíritu Santo, escuche, somos llevados en Cristo. Ahora nuestra vocación es vivir para Él. Encontré mi verdadera vocación. ¿Cuál es tu verdadera vocación? ¿Ser abogado o ser cristiano? Cristiano, hijo de Dios. ¿Cuál es tu verdadera vocación? Aleluya. Nuestra verdadera vocación es vivir para Cristo. Cristiano es que Cristo significa que Cristo sea el centro de nuestras vidas. Que hemos entendido que todas las cosas son vanas y pasajeras.
Ahora, Pablo es lo que está diciendo. Y analicemos esto, por favor. Versículo 2. Número 1. Versículo 1, lo leamos una vez más. Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de vuestra vocación, con que fuisteis llamados, si no vivimos de acuerdo a nuestra vocación como hijos de Dios, estamos en tinieblas. Versículo 2, no se puede manifestar. Solo estamos viviendo una apariencia, camuflajeados. Pero note por favor aquí, nosotros necesitamos comprender lo que la Escritura dice. Si no vivimos conforme a nuestra vocación, ojo aquí, nacido de nuevo, de modo que si alguno está en Cristo, la oración, la pasión, el amor fraternal, si no vivimos de acuerdo a nuestra vocación, versículo 2 lo leamos. Léalo en voz alta como dice el versículo 2. ¿De dónde voy a agarrar humildad? ¿De dónde voy a agarrar mansedumbre? ¿De dónde voy a soportar? ¿De dónde voy a agarrar paciencia? Me quiero quedar en este versículo un momento para que analicemos nuestras vidas con toda humildad. Significa que ha sido probado. Significa que ha caminado en sujeción, en obediencia, voluntariamente. La carga no le es pesada, la carga es fácil. El yugo es fácil, la carga es ligera. Mansedumbre ha entrado en el proceso. Mansedumbre. Ha sido amansado. Ya no es aquel potro de que saca el pecho. No. Quiero que veamos esto. Si vivimos de acuerdo a nuestra vocación, entonces dice, con toda humildad voy a caminar con toda humildad y mansedumbre. Soportaré. Y soportaré no una vez, soportaré con paciencia. Cuando la mujer va al centro y entra a comprar una sublusa con 300 pesos en la bolsa, jodo que no le dio otros 200, o sea, y comienza a buscar su blusa la muchacha, la señora, la ama de casa. ¿Cuánto tiempo se tarda? Se puede usted leer todo el Salmo 119 y le da vuelta y le da vuelta para que termine la paca comprando 4. Mis amados hermanos, ojo aquí, con toda humildad y mansedumbre. Jóvenes, ¿están aquí? Tienen que desarrollar carácter. No tienen que ser contestones. No tienen que hablar mal. No tienen que contestar mal a sus padres. El respeto al derecho ajeno. No, eso ya no va. Pero escuche, tenemos que aprender como jóvenes. Formen ustedes ese carácter. Guarden silencio. Mamá y papá tienen autoridad sobre los hijos. Nosotros tenemos, escuche, la responsabilidad de caminar bajo la autoridad de Dios. Pero dice, yo, Pablo, preso del Señor, os ruego que andéis conforme o de acuerdo a vuestra vocación, que fuisteis llamados con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia. A mí me gusta eso. Tardó 2 horas la señora y dice, ¿cómo te fue bien? Qué bueno. No, si ya te dije que es la última vez que vengo a ver, te vengo a ver y que no sé qué. Mira, tengo cosas que hacer.
para que llegue en la hamaca a acostarse el viejo. El control, por favor, tenía cosas que hacer. Y la mujer en la cocina haciendo la comida. Escuche, eso habla de carácter, eso habla de madurez. Si traes el carácter de chupacabra o de león enjaulado sin bañarse quién sabe cuántos días, ¿qué está haciendo la palabra de Dios en tu corazón? No hay ningún efecto. No está pasando absolutamente nada. Por eso, mira de dónde has caído y arrepiéntete. Aleluya. Si soy parte de la iglesia, el Señor habla a mi vida y tiene que producir un cambio. Si me tengo que humillar, lo haré 10 veces. Lo haré 20 veces. Pero todo es para edificar, para obedecer la palabra. Tampoco le digas, bueno, solo porque el pastor lo dijo, y da, yo ni quiero nada, no sé qué. No. Obedece lo que Dios te está diciendo. Recuérdate que Dios mira y oye. ¿Cuántos creen eso? Y como hijos, si ya lo estás pidiendo a gritos, más vale no pedirlo. Caminemos de acuerdo a nuestra vocación, en obediencia, con humildad, con mansedumbre. Va a traer ese resultado. Vamos a soportar con paciencia los unos a los otros. Versículo 3. Solícitos en la unidad del Espíritu y en el vínculo de la paz. Solícitos, prestos. ¿Se da cuenta? Prontos para oír, prontos para guardar la unidad de la fe en el vínculo de la paz. Quiero que analicemos lo que la Escritura nos dice y que podamos ver y preguntarnos: ¿Dios está edificando mi vida o estoy perdiendo mi tiempo? Más claro no se puede. Esposo, esposa, hija, hijo, papá, mamá, abuelito, nieto, bisnieto, ¿estamos obedeciendo la palabra de Dios? ¿Dios está edificando nuestras vidas o estamos perdiendo el tiempo? Somos llamados a ser luz, somos llamados a ser sal. Versículo 4: un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Escuche esto. Esta palabra es para la iglesia, pero también es para tomarlo de una manera personal. ¿Cómo estamos siendo edificados? ¿Por qué? Porque yo soy parte de la iglesia. ¿Hasta cuándo tendremos oídos para oír lo que el Señor nos dice? ¿Hasta cuándo nuestro corazón va a buscar y va a clamar? Cuando no tienes hambre de conocer al Señor, de escuchar su palabra, preocúpate. Cuando no tienes hambre de estar con Él, sed de estar con Él, preocúpate. Si somos la iglesia, caminemos de acuerdo a nuestra vocación. El orgullo tiene que ser derribado. El orgullo que todo hombre, toda mujer tiene que ser derribado, como la cera ante el fuego. De otra manera, solo vivimos una apariencia. Mis amados hermanos, si somos llamados por el Señor, es tiempo de creerle. Y es tiempo de comenzar a edificar nuestras vidas en Dios, nuestra vida de acuerdo a la palabra del Señor. Póngase en pie.
Continuaremos próximo domingo sobre el tema de la iglesia. En esta mañana meditemos un momento en lo que está pasando en nuestras vidas. Hemos escuchado la palabra de Dios. ¿Podemos nosotros estar seguros que somos parte de la iglesia? ¿Podemos nosotros estar seguros que estoy edificando el cuerpo de Cristo o estoy dañando el cuerpo de Cristo? Usted dirá, yo no daño a nadie, yo no me meto con nadie, yo no hago mal a nadie. No, pero si no estás siendo edificado de una manera personal, estás afectando de una manera colectiva al cuerpo de Cristo. La iglesia no es para jugar. La iglesia no es para ver qué sale. No. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Por eso es muy importante cuando nuestros corazones se someten a la palabra del Señor. Amados hermanos, no podemos nosotros vivir a nuestra manera. No podemos nosotros caminar engañándonos. No. ¿Qué Dios te dice en este día? ¿No será que es tiempo de meditar en la palabra y decir, Señor, realmente me he apartado de tu verdad y estoy caminando de acuerdo a mis propios caminos, pero quiero que me enseñes, quiero que me instruyas? Cierre sus ojos y oremos. Padre, te damos gracias en esta preciosa mañana por tu misericordia y por tu amor. Hemos hablado tu palabra, Señor, y tu palabra esperando que tenga cabida en los corazones nacidos de nuevo. Señor, somos parte de la iglesia. ¿Por qué no levantas tu mano derecha y le dices al Señor conmigo, realmente quiero que tú edifiques mi vida? Quiero que tú seas, Señor, mi luz. Quiero que tú seas, Padre mío, quien me guíe, quien me enseñe. Dile al Señor, aquí está mi corazón, te necesito. Aquí está mi corazón, ayúdame, Señor, a caminar de acuerdo a tu palabra. Ayúdame, Señor, a caminar de acuerdo a tu verdad. Somos un cuerpo en Cristo Jesús, y como un cuerpo en Cristo Jesús no podemos caminar en división. Como un cuerpo en Cristo Jesús no podemos caminar, Señor, en disensión. Padre, aquí está tu pueblo en esta preciosa mañana. Yo te pido que tu nombre sea glorificado en la vida de mis hermanos, en la vida de tu pueblo. Obra tú, Señor, poderosamente, y que tu palabra esté obrando, restaurando los corazones, Señor. Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, que tu palabra esté obrando en nuestras vidas, que tu palabra esté obrando en nuestros corazones, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo.